Buenas noches. Antes de ir con la información sobre Genaro García Luna, lo que dijo el presidente López Obrador sobre el expresidente Felipe Calderón, lo que pasó en Estados Unidos en torno de ese tema. Antes de eso, en medio de toda la polémica y solidaridad que se ha generado en los últimos días con las protestas feministas, pues en medio de todo eso, hoy se hizo viral en las redes sociales, hubo un gran debate por este momento. Es un momento que se da en lo que se llama batalla de raperos entre una española llamada Sara Socas y un mexicano que se hace llamar Raptor. Así se dio el duelo. 3, 2, 1. Las verdaderas feministas se juegan la vida, no se dejan el bigote y los pelos de la axila. Las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir? Pero hablando de esa, la protesta no es superior, la culpa no es donde estabas, el violador soy yo. ¡Oh! Uy, el violador soy yo, dicen. Más adelante vamos a tener la historia completa de lo que ocurrió en esa batalla de raperos y las reacciones que se generaron y siguen generando tanto en España como en México. Pero antes, el presidente López Obrador respondió a las muchas preguntas que le hicieron esta mañana sobre la detención en Estados Unidos por parte de autoridades estadounidenses de Genaro García Luna. Acompañó varias respuestas con valoraciones de este tipo. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la oposición planteando que se detuviera la guerra, García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos, pero a los más famosos. Me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker, y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias. Era el gran personaje. Sí, creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos también, como el policía del mundo. A escribir maravillas. Bueno, en la madrugada el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, abrió fuego con un tuit que perfilaba una ofensiva muy dura del gobierno en contra del exsecretario de Seguridad, García Luna. Tuiteó Durazo: hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la estrategia de seguridad del pasado. Esta detención la ha reducido esa estrategia a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia. Sin embargo, los hechos, los números, pues no le darían la razón al secretario Durazo. Vamos a ver, durante el sexenio del presidente Calderón, cuando García Luna fue secretario de Seguridad, es decir, entre los años 2006 y 2012, fueron detenidas 2.720 personas por pertenecer a algún cártel del narcotráfico, son las cifras oficiales, y ahí las estamos viendo. De los 2.720 detenidos, 838 fueron del cártel del Golfo, luego se dio la escisión con los Zetas. A ver si podemos volver a ver ese gráfico, porque buena parte de los detenidos fueron del cártel del Golfo y de los Zetas. Luego vinieron los detenidos del cártel de Sinaloa. Ahí está el gráfico: 839, 795 el Pacífico, 711 de lo que fue la familia michoacana y luego los caballeros templarios, y solo 256 del cártel de Juárez. Ahora sí, de los 795 detenidos del cártel del Pacífico estuvieron 50 líderes y lugartenientes, entre ellos algunos famosos. Ahí están: la Reina del Pacífico, un Beltrán Leiva, el Teo, aquel que pozoleaba a sus detenidos, los desaparecía haciéndolos pozole, y los famosos La Barbie y el JJ, entre otros. Por cierto, hoy el principal abogado del Chapo Guzmán en el juicio que se le hizo en Estados Unidos, el señor Jeffrey Lichman, publicó un tuit donde dice, más bien pregunta: Peña Nieto, ¿todavía me vas a demandar por difamación, como amenazaste hace un año? ¿O tú y Felipe Calderón van a contratar a un tipo diferente de abogados para representarlos? Bueno, y se supone que había una alianza con el cártel de Sinaloa. Son los datos duros, quizá alguien tenga otros datos, pero bueno, contrario a lo que pronosticaba el tuit del secretario Alfonso Durazo, el presidente López Obrador, si bien llamó autoritario y corrupto
al régimen de Felipe Calderón, no machacó más al expresidente. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no solo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto. Es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó. Hay que esperar, pero ni modo que si hay una implicación, nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. Ni modo de que defendiéramos a García Luna. Con esto queda claro que antes que un mexicano en problemas en Estados Unidos, para el gobierno federal, García Luna es un presunto implicado y nada más. El presidente informó que el gobierno ayudará en todo lo posible a la investigación que paralelamente ha abierto la Fiscalía General de la República sobre movimientos de dinero, propiedades mal habidas, etcétera. Más tarde, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por el caso García Luna se han congelado las cuentas bancarias de 6 personas físicas y de 5 personas morales. Son 6 personas físicas, 5 personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna. Fue un trabajo que se hizo en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y sí se ha planteado el bloqueo, ya se hizo el bloqueo de cuentas. Estamos esperando que los bancos reporten cuáles son los montos y evidentemente se presentará la denuncia correspondiente. Hasta ahí la información. Genaro García Luna pasó su segundo día en una cárcel en la zona de Dallas, en Texas. Por cierto, ya está ahí su esposa. Hasta esta noche no se conocía, no se sabía que hubiera contratado a un abogado especializado. Lo sigue defendiendo, lo que sería el equivalente a un abogado de oficio. Hoy también hablamos con Gabriel Regino, el ex subsecretario de Seguridad en el Distrito Federal en los tiempos en que gobernaba López Obrador. Esto nos dijo sobre el dinero que supuestamente le entregó a él también Jesús, el rey Zambada. Mi nombre jamás apareció como tal en el juicio. Negué y niego categóricamente, tajantemente, haber tenido alguna vinculación con algún grupo criminal y en específico con este personaje de nombre Jesús Rey Zambada. Se generaron esas especulaciones, las cuales son, vuelvo a reiterar, inexactas, y reiterar nuevamente que jamás hubo una relación con un grupo criminal y menos con este personaje. Por lo visto estás muy tranquilo. Así es. Bueno, hasta ahí la información esta noche sobre el caso de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. Los problemas de seguridad, de inseguridad y de violencia. Esta noche un grupo armado atacó las instalaciones de la Policía Municipal de Villagrán, en Guanajuato. Se reportan 3 policías muertos, otra vez policías muertos, un herido, y se habla de al menos 4 elementos que se llevaron. Estos hombres armados se llevaron a 4 personas. El ataque ocurrió por ahí de las 8 de la noche, minutos después de que se reportara un bloqueo a unos kilómetros de ahí. Un tráiler fue quemado y dejado en la comunidad de Saravia. Esta tarde también se registró una balacera en el área de urgencias de la Clínica del Seguro Social de la colonia Bellavista, en Ciudad Obregón, en Sonora. Según se informó, un hombre trató de rematar a uno de los pacientes que estaba en el hospital. Uno de los guardias de seguridad lo impidió, respondió al ataque. El guardia murió, el agresor pudo huir, un paciente resultó herido de un brazo. La gente que estaba en la clínica reaccionó así luego de la balacera. Se le salió el aire, se pegó una espinilla, una silla en el piso. Mi mamá, mi papá, no llores, ¿qué pasó? Una bola
Y hoy también, de acuerdo con unas cifras que se dan a conocer, los empresarios mexicanos consideran que la inseguridad, principalmente la extorsión, es uno de los factores que limita el crecimiento económico. De acuerdo con el reporte sobre economías regionales elaborado por el Banco de México, la extorsión a empresas aumentó prácticamente en todo el país. El aumento más grande se dio en el sur, más del doble comparando los primeros semestres del año pasado con los de este. De acuerdo con los empresarios encuestados, la extorsión los ha obligado a reducir horarios de trabajo, a trasladarse a otros lugares o a cerrar definitivamente sus negocios. David Páramo me comenta que va a tocar este tema, el de las extorsiones, tema de inseguridad de hoy en México. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, informó que encontraron la casa donde supuestamente tuvieron retenidas a las personas que el cártel Jalisco Nueva Generación sacó de un anexo, lo recordará, de rehabilitación la semana pasada en Irapuato. En ese mismo terreno, ubicado en ese mismo municipio, fueron encontradas 2 fosas con varios cuerpos. El fiscal aseguró que pues ya están haciendo la identificación para saber si corresponden algunas de las personas que estaban en el anexo, que estaban en rehabilitación. Según la Fiscalía, el cártel Jalisco habría sacado a estas personas del centro de rehabilitación para obtener información sobre la venta de droga en la zona. Hoy la Cámara de Diputados aprobó con 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones la ley de amnistía. Los opositores de esta ley, los panistas, difundieron spots de este tipo. ¿Te robó el celular? A Morena no le importa. Con la ley de amnistía lo van a dejar libre. En el PAN estamos del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Los diputados del PAN, ¿en qué consiste la ley de amnistía aprobada? Se dice que favorecerá a personas imputadas o sentenciadas en primera instancia siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, es decir, que estén acusados de delitos menores, que no hayan cometido homicidios, secuestros o delitos graves, también que no sean reincidentes, que formen parte de algún grupo vulnerable. La ley plantea una serie de delitos susceptibles para recibir la amnistía. El dictamen ya fue turnado al Senado. Anoche vimos, decía que anoche vimos los golpes que se dieron en el Palacio de Bellas Artes por la obra, por esta pintura La Revolución y particularmente por este cuadro, el cuadro de Emiliano Zapata, que no gustó a ciertas organizaciones campesinas. Hoy, activistas de la comunidad lésbico-gay, agredidas, golpeadas ayer, regresaron a Bellas Artes. ¡Fuera los idosos! Luego de las agresiones que se registraron ayer en el Palacio de Bellas Artes por la obra La Revolución del artista Fabián Chaires, hoy la comunidad LGBT se manifestó afuera del recinto para defender la pintura y hablar sobre la tolerancia a la diversidad sexual. Era un pequeño grupo de 50 activistas, pero se hicieron notar al ondear su característica bandera en la explanada del palacio. Entre los asistentes estaba Antonio Bertrán, el periodista al que ayer le aventaron una botella de agua durante la manifestación. Sí hubo un momento en que ellos estaban con consignas un tanto agresivas porque decían si Zapata viviera en su madre les pusiera. Y nosotros empezamos a corear libertad, libertad, tierra y libertad también, libertad, libertad. Y bueno, ahí fue cuando el líder que venía con ellos, el maestro López, fue que me arrojó directo a la cara una botella de agua, pues por reflejos la pude esquivar. Antonio identificó a Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, como la persona que lo agredió. Sin embargo, para el líder campesino, esta acción fue resultado de una ofensa que recibieron previamente por parte del periodista.
Alguien de los medios dijo que yo tiré la botella y escondí la mano. No, frente a un ademán insultativo lancé una botella semivacía. No tengo por qué negarlo. Uno llega a ofuscarse frente a la agresión, frente al insulto. Empezó a brincar y de repente cuando yo me levanto me hace esto. En la jerga común y corriente uno sabe que eso se refiere pues a un insulto. Y a pesar de que los campesinos prometieron ayer que se manifestarían todos los días en el Palacio de Bellas Artes hasta que se retire esta obra, hoy decidieron no asistir. Aseguran que no es su intención confrontarse con la comunidad LGBT. Pero no quitarán el dedo del renglón. Le dieron unos días a las autoridades de la Secretaría de Cultura para que se llame al diálogo y proteja la imagen del general Emiliano Zapata. Durante esta semana lo que queda no pasa nada, no hay diálogo. Entonces nosotros seguramente reiniciaremos nuestra protesta pacífica, civilizada. Bueno, el autor de la obra Fabián Chaires y la comunidad lésbico-gay de la Ciudad de México están convocando una manifestación en la explanada del Palacio de Bellas Artes para el viernes en la tarde. Y en torno a estos temas veíamos al inicio del programa pues la polémica que se generó por esta batalla de raperos que se dio en la Ciudad de México, donde una rapera española, Sara Socas, habló fuerte sobre la violencia contra las mujeres en México, una polémica de la que incluso ha llegado a los medios españoles y que ha desatado un gran debate en las redes sociales. Las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir? Así fue como la rapera española Sara Socas contestó a un rapero mexicano en una batalla de improvisación que se convirtió en tendencia en España durante las últimas horas con más de 23,000 tweets y comenzó a hacerlo en México esta noche. Ocurrió durante la llamada Batalla de Gallos en la explanada de la Magdalena Mixhuca, un evento organizado el viernes pasado para que raperos de todos los países se midan con improvisaciones de varios temas. Cuando la competencia se trató de un tema libre, la rapera española escogió el tema de violencia contra la mujer. Espérate, brother, la sana te pone, súbete a mi coche, escucha mi derroche. Hablan de violada durante la noche, ahora entiendo por qué las chicas no ahora entiendo por qué las chicas no se sienten seguras, porque las mantenéis calladas y mudas. Decís que las queréis, pero luego las suda. Habláis de feminismo y nunca les dais ayuda. Y el mexicano Rapder le contestó usando como referencia el himno feminista chileno Un violador en tu camino. Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación, nunca me metí en esos temas porque soy todo un cabrón. Pero hablando de esa, la protesta no es superior, la culpa no es donde estabas, el violador soy yo. Después de esto fue cuando el rapero obtuvo la respuesta de Sara que se viralizó en redes. Que las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir? Porque solo las valoráis por la belleza, no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza, no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fueran la milanesa. La batalla siguió en el mismo tono. Pero habéis escuchado todas esas métricas, esa rima os ha parecido épica, dice en verga y la gente se pone histérica en este país en el que más asesina mujeres en Latinoamérica. Y aquí existen ya muchas feminicidas y están haciendo protestas que para mí están chidas. Las verdaderas feministas se juegan la vida, no se dejan el bigote y los pelos de la axila. Tal fue el ruido que se generó en España, que los medios comenzaron a buscar a Sara para pedirle su impresión, si había considerado como una agresión las respuestas del rapero mexicano. Hoy, Sara dijo esto. Y lo que me da ahora es como que creo que la gente está tergiversando mucho, es decir,
la gente se está apropiando de un vídeo que ni siquiera es la batalla entera y que probablemente ningún medio del que lo está publicando automáticamente por haberlo visto en otro medio y que probablemente no sepan nada de batalla, probablemente es que no sepan ni sobre feminismo, estén hablando del tema y gente como condenando a Raptor, que básicamente él pues estaba con los ojos llorosos y pidiéndome perdón porque él en la batalla misma se da cuenta de que eso a mí me está molestando mucho de manera personal. Entonces, ¿por qué coño las estáis dejando morir? En las redes sociales, el rapero mexicano Raptor dijo que le llovieron comentarios calificándolo de machista y misógino. A pesar de ello, dijo, la española Sara y él siguen siendo muy buenos amigos. Vamos a ver esta historia dentro de la serie que hemos presentado sobre obras en la Ciudad de México. Por cierto, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que haría un gran trabajo de pavimentado. Lo está haciendo con cuidados sobresalientes. Están siendo cuidadosísimos en la manera en la que colocan los avisos, la información para evitar accidentes. No parece ser el caso de todas las empresas constructoras privadas. Vamos a ver esta historia. Un señor mayor de 70 años murió, lo atropellaron. Lo atropelló un camión revolvedor, una revolvedora, afuera de una construcción de edificios en la Colonia del Valle, cerca de aquí. No había señalamientos de seguridad para los peatones. Y esto fue lo que ocurrió. Los protocolos de seguridad peatonal y vehicular ese día no se estaban cumpliendo. Ese día no había un solo protocolo bueno, porque se hubiera podido evitar ese accidente. El señor Manuel Domínguez, de 72 años, regresaba del mercado de Coyoacán. Le faltaba una calle para llegar a su casa. Eran las 11 de la mañana. Caminaba por la banqueta de Avenida Coyoacán, hasta que se topó con un grupo de trabajadores y las puertas abiertas de una construcción de un edificio de departamentos en el número 636 de la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. La construcción estaba a cargo de la empresa de bienes raíces Coldwell Banker. El señor Manuel bajó de la banqueta para seguir su camino, pero alrededor de la construcción no había ninguna protección ni señalamientos para peatones. Uno de los trabajadores subió a un camión revolvedor que estaba estacionado y arrancó, sin que nadie en la obra hiciera señalamientos de precaución. El señor Manuel vio que el camión revolvedor comenzó a avanzar. Corrió para no ser atropellado, pero de nada sirvió. El camión le pasó por encima y siguió su camino. El señor Manuel murió al instante. Otro conductor vio lo ocurrido y persiguió hasta alcanzar al trabajador de la construcción, quien fue detenido e identificado como Margarito Alejandro Hernández. Según la familia del señor Manuel, el camión revolvedor no tenía seguro y el conductor no contaba con licencia para conducirlo. Hasta ahí entiendo que el chofer pues tal vez no lo vio, pero sí sintió cuando pasó sobre él. En el video es muy claro como cuando el chofer brinca la revolvedora lo más que se puede, como si hubiese pasado un tope, y entonces el chofer, en lugar de detenerse para ver qué sucede, sigue. La primera audiencia fue 2 días después de la muerte del señor Manuel, el 2 de diciembre. Ahí el Ministerio Público, encargado de procesar al chofer del camión revolvedor, le dijo al juez que no tenía ningún video de prueba para presentarlo como evidencia. La familia del señor Manuel tuvo que conseguir los videos con los vecinos. Para la segunda audiencia, el 6 de diciembre, su hija Esther mostró los videos. El juez pidió al Ministerio Público que volviera a hacer su investigación con los videos y testigos, pero el detenido ya había sido liberado. Hasta hoy, 11 días después del accidente, no le han dado ninguna información de la nueva investigación a su hija Esther, quien asegura que la empresa Coldwell Banker tampoco se acercó con ellos para hacerse responsable. Por favor, necesitamos ser más estrictos en los controles de seguridad y protocolos de seguridad para el peatón. O sea, mi papá ya no lo voy a poder tener de vuelta y eso es algo que no, pero debemos hacer lo posible para que esto no vuelva a suceder, que nadie más tenga estos accidentes.
Buscamos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para conocer por qué el Ministerio Público no presentó los videos, por qué las víctimas tuvieron otra vez que hacer el trabajo que debía hacer la autoridad. Hasta el momento no hemos recibido una postura oficial. En cambio, la empresa constructora Coldwell Banker nos dijo que fijarán posición el lunes. No muy lejos de ahí hay otra construcción en las mismas condiciones, una construcción de un edificio de departamentos sobre la avenida Zapata, número 456, en la colonia Santa Cruz Atoyac, ahí mismo en la alcaldía de Benito Juárez. Esta obra es de la desarrolladora OGD. Imagen Noticias ha recorrido esta zona y ha encontrado que tampoco, por ejemplo, es una de varias, que no hay medidas de seguridad para los peatones. En ocasiones tienen que bajarse de la banqueta, caminar por la avenida, que es un eje, la avenida Zapata, con los riesgos que ya vimos. En otras cosas, el embajador Ricardo Valero ya está en México, ya regresó de Argentina después de todo lo que se desató por que se robó un libro en una librería muy famosa de Buenos Aires. El embajador Valero regresó esta madrugada en el mismo vuelo, por cierto, donde venía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien contó que allá en Argentina había hablado, o en el vuelo, habló con el embajador Valero. Yo tengo mis serias dudas si él no, con todo el despiste del mundo, compró varios cassettes, que yo creo que ya en este tipo nadie compra cassettes, por cierto, o ¿cómo se llaman? CDs. Y bueno, no pagó el libro. Entonces el libro, cuando él salía de la librería y sonó la alarma. Entonces yo de verdad tengo mis serias dudas si por un libro él puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio como el que tiene. Yo creo que en ese momento, como nos puede suceder a alguien o a alguno de nosotros que estemos tomando un yogurt en el súper y que de repente, oiga, el yogurt, sí, aquí está, ¿no? Sí hablé con él, pero él me dijo, no tuve ninguna intención, simplemente pagué los CDs y después sonó la alarma de un libro. Entonces no fue un robo, fue una distracción, fue como tomarse un yogur en un súper y salirse sin pagar. El Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que analizará el caso del embajador Valero y que ya lo está haciendo, que ya además le entregaron los documentos del trabajo que hizo el embajador desde abril allá en Argentina. Este comité tiene que revisar las noticias generadas sobre su trabajo, su desempeño consular y también sobre lo que ocurrió en la librería de Argentina. Entonces valorarán si cuando trató de llevarse el libro lo hizo durante sus funciones como embajador, cosa que por supuesto no ocurrió, era un sábado, no era un horario de trabajo. El comité volverá a sesionar el martes y va a decidir ese día si sanciona o no al embajador Valero. Entonces va a ser un comité el que va a decidir. El embajador Valero no, por lo visto, no asume responsabilidad y por lo visto no tiene pensado presentar su renuncia. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presentó su primer informe de labores, lo acompañó el presidente López Obrador, también estuvo Margarita Ríos Farjat, que va a ser nueva ministra de la Corte, quien no ocupó su asiento todavía en el Pleno, se lo hará hasta enero. Ahí el ministro Saldívar admitió que la corrupción es un problema grave en el Poder Judicial. Nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial. La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso.
Bueno, muy notoria la forma en que le aplaudía el presidente López Obrador. El ministro Saldívar puso el ejemplo del ex magistrado de Jalisco, Isidro Avelar, quien fue detenido a solicitud del Consejo de la Judicatura por irregularidades en sus ingresos y nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este es uno de los 4 casos denunciados penalmente que se presentaron este año contra magistrados. Además, se habló de 16 destituciones e inhabilitaciones de jueces y funcionarios por distintas irregularidades, y también se mencionó que se triplicaron las quejas contra jueces y magistrados en el último año. Estas cifras, dijo el ministro Saldívar, hacen difícil el proceso que está llevando a cabo o muestran lo difícil que es para que la sociedad cambie su opinión sobre la tarea del Poder Judicial. Dijo también que la gente ve a los jueces como miembros de una élite a la que protegen. ¿Qué más tenemos, Cristal? Esta noche se realizarán las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, a donde llegaron millones de creyentes. Siguen llegando los peregrinos a la Ciudad de México. Procedentes de distintos estados, llegan a la Basílica en autobuses, camionetas, bicicletas, caminando o de rodillas para las tradicionales mañanitas que se realizarán en unos momentos por el aniversario 488 de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Este año, el gobierno capitalino implementó un operativo de seguridad para atender a los visitantes, integrado por unos 12,000 policías. Además, contará con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional. Cada año se presentan accidentes en las autopistas de México relacionados con el traslado de peregrinos. Por la mañana, un camión chocó con un tráiler en la autopista Occidente en los límites de Michoacán y el Estado de México, dejando al menos 2 muertos y 27 heridos. En este 488 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se espera que la basílica supere los 10 millones de visitantes. También hay un operativo de limpieza con brigadas que trabajan las 24 horas en calles principales y secundarias por donde transitan los peregrinos en la Ciudad de México y en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Esta madrugada, un tráiler cargado con más de 30 toneladas de cerveza en lata se volcó en la carretera Calera, Zacatecas, y los habitantes de comunidades cercanas, además de los curiosos, aprovecharon para realizar una rapiña. Se llevaron latas llenas y vacías para venderlas. Aparentemente se trató de un intento de asalto porque al inspeccionar el tráiler se percataron que las mangueras fueron averiadas y eso provocó la volcadura. El chofer de la unidad se encuentra bien tras el accidente y no hubo reporte de lesionados. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte del gobierno mexicano, fue al Senado a revisar las modificaciones que se le hicieron ayer al Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, y que vinieron a firmar ayer los representantes de esos dos países. El documento, unas 30 páginas, ya trae los cambios al texto original en temas laborales, de protección al medio ambiente, medicamentos genéricos, consolidación del mercado regional. Los senadores, según dijeron, quieren aprobar estos cambios antes de que termine el periodo de sesiones. El periodo de sesiones termina mañana. Se ve difícil que mañana mismo lo puedan aprobar, apenas lo recibieron hoy. No sé si van a llevar un periodo extraordinario o van a trabajar horas extras. Preocupémonos de García Luna y de abrazos no balazos, de las chanclas de las mamás, pero el hecho es que a los negocios, a los pequeños negocios, a las empresas en el país, los está frenando la delincuencia. Hoy Banco de México da a conocer un informe que es terrible. Al hablar sobre las economías regionales, dice que uno de los principales frenos a los que se enfrentan las empresas en este país es pagar, ellos dicen extorsión, lo dicen muy bonito, pero es derecho de cobro de piso, es grupos delincuenciales tomando actividades que solo le deben corresponder al Estado, que es cobrar impuestos. Las empresas lo ven como un impuesto, una contribución a no sé qué revolución, una contribución al desorden organizado en este país. Vemos que en la región del sur del país
crece. Crece pues, terriblemente la extorsión. Y la extorsión es que llegan con la señora que tiene una miscelánea, denos una lana, o se muere. O le quemamos, o le hacemos le algo quemamos, al hijo. o le rompemos, o matamos a sus clientes, que lo vemos en todo el país. Donde menos crece es en el norte del país. Ahí también hay que distinguir los efectos de que son prácticas nuevas o prácticas que ya venían ocurriendo. Y no se hace nada. Son muchos efectos negativos sumados al país y que tienen que ver. ¿No se hace nada? Dilo tú, porque si yo lo decimos nosotros, dicen que estamos defendiendo al si está viejo creciendo régimen la y a la práctica, guerra contra si el está crimen creciendo la práctica, de acuerdo con datos de una encuesta del Banco de México Autónomo, no se está haciendo nada, lo que está haciendo no está funcionando. Si crece el cobro de derecho de piso, si crece la extorsión, si eso detiene a los negocios, pues luego nos preguntamos por qué la economía está estancada, por qué la economía está detenida. Se tienen que tomar acciones para proteger a las empresas, básicamente no manufactureras, a las que pueden llegar y, oye, o te quemo el negocio, o te mata a tus clientes, o hay balaceras. Se tiene que empezar a hacer algo. Tiene una arista humana, una arista de seguridad y una arista del crecimiento de la economía del país. ¿Cuántas personas no deciden cerrar su negocio o vender menos o hacer menos empresa? O irse del país. Porque no estamos hablando de los grandes empresarios. Estamos hablando de micro y pequeñas empresas que en este país todos los días, en todas las regiones, son atacadas. Sin comentarios de mi parte esta noche. Remátala, David. A ver. Estaban muy preocupados por las letras chiquitas del TEMEC. Ya llegó al Senado, léanlo y se van a relajar mucho. Con mala leche o quizá causa de redactores desorientados, la página web de un canal de televisión difundió una nota sobre el comentario final de nuestro programa de anoche, afirmando que el comentario se había tratado de un apoyo mío a Genaro García Luna. Como suele ocurrir, pues los de costumbre tomaron la nota, la hicieron viral, la convirtieron en tendencia en Twitter, etcétera. Gracias, como sea, por la atención a nuestro programa. El comentario de anoche está en nuestras redes sociales, lo pueden ver en este momento, si alguien lo quiere revisar, qué fue lo que dije. Esencialmente que la autoridad de Estados Unidos lo metió a la cárcel por el testimonio acusatorio del rey Zambada y de testigos protegidos. Dije que estaban haciendo pedazos en las redes a García Luna, que lo estaban linchando, y que sobre linchamientos el presidente López Obrador había llamado a no linchar al embajador de México en Argentina, que a todas luces se robó un libro en Buenos Aires. Eso fue lo que se dijo aquí anoche. El comentario está en nuestras redes sociales. Ahora, contra la mala leche, pues no se puede hacer gran cosa. Gracias, como sea, por el trending topic. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.